Bueno, hace 80 años ocurrió uno de los hitos militares e históricos más importantes para el fin de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, un día tal y como hoy. Y vamos a hablar precisamente junto al profesor Luis Faraje sobre este gran suceso y de cómo Venezuela, aunque usted no lo crea, tiene cierta participación en él. Pero antes vamos a escuchar un micro explicativo como antesala a esta entrevista y está realizado por nuestro productor Gabriel Planas para entender mejor los detalles de este suceso histórico. El desembarco de Normandía, también conocido como Día D, fue una operación militar crucial que tuvo lugar el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Como dice su nombre, consistió en el desembarco de tropas aliadas en las playas de Normandía, en la costa norte de Francia, con el objetivo de abrir un segundo frente en Europa y liberar Francia de la ocupación nazi. Este hecho fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que significó el comienzo de la liberación de Europa Occidental y el inicio del fin del régimen nazi. La victoria aliada en Normandía allanó el camino para la derrota final en Alemania y el fin de la guerra en Europa en 1945. El día original para el desembarco se había fijado para el 5 de junio de 1944, pero las malas condiciones meteorológicas y marítimas hicieron que el comandante supremo de los aliados, Dwight David Eisenhower, la aplazara hasta el 6 de junio, dándoles más tiempo para ensayar sus movimientos. Debido a ello, esta última fecha se conoce popularmente como el Pequeño Día D. Actualmente, el desembarco de Normandía sigue siendo un símbolo de la valentía, el sacrificio y la esperanza de aquellos que lucharon por la libertad. Bueno, y por eso precisamente estamos viendo desde ayer y también durante todo el día de hoy a través de los canales internacionales todas las conmemoraciones a propósito de este 80º aniversario del desembarco de Normandía, 6 de junio de 1944. Y para hablar de ese tema y sobre todo de la vinculación o la presencia de Venezuela en este desembarco está con nosotros el profesor Luis Faraje D'Ángel. Él es doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana ya en situación de retiro, investigador docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática. Profesor Faraje, gracias por acompañarnos nuevamente, por estar aquí en Agenda Éxitos. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, Alban y Unai, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me honra estar acá y compartir un poco la conmemoración de este efeméride, de que, como se dijo en el micro excelentemente producido, fue un hito ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y para rememorar esto, de hacer ya una especie de antecedente, fíjense lo que decían los personajes, los comandantes del área, de la zona de operaciones. Por ejemplo, para Eisenhower, el día D fue la gran cruzada de la Segunda Guerra Mundial. Para el mariscal Erwin Rommel, que fue comandante del cuerpo de ejército B que defendía Normandía, fue el día más largo del siglo. Para el general de Gaulle, que representaba a las fuerzas francesas, fue la batalla suprema. Y esto tiene un antecedente con la parte estratégica. El día del desembarco en Normandía fue la necesidad, a solicitudes de Joseph Stalin, que le solicita en la conferencia de Teherán, que se realizó entre el 8 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, la necesidad que le urgía a los rusos abrir un segundo frente. El frente de Italia, el desembarco en Sicilia, se había estancado. La batalla de Stalingrado está siendo ganada por los alemanes, y Stalin le insta a Churchill y a Franklin Delano a abrir un segundo frente. En febrero del año 1944 se estructura el Comando Supremo Aliado en Southwick House, en Portsmouth, y ahí se empieza a estructurar la planificación para el desembarco en el norte de Francia. Y esto se conoce como Operación Overlord, pero la Operación Overlord tenía 4 suboperaciones que fueron importantísimas y donde tenemos la conexión. ¿Okay? La operación Overlord constó de 4 operaciones. 1, la operación Neptuno, que es la que conocemos, el desembarco aerotransportado, tanto de paracaidistas británicos y americanos,
el desembarco anfibio de las fuerzas canadienses, británicas y norteamericanas en las playas de Normandía, la operación Fortitude y Bodyguard, que es importantísima porque fue una acción de engaño que se le hizo a los alemanes, al alto mando alemán y sobre todo a Hitler, de hacerle creer que el desembarco iba a ser por el paso, por el estrecho de Dover, o sea, en Calais, en la punta Calais, que era la distancia más cercana a Francia. Y se desarrollaron dos operaciones, la Bodyguard y la Fortitude. Los aliados construyen un ejército de goma y de cartón y lo colocan en el estrecho de Dover. Mandan al general George C. Patton, que era el oficial más agresivo, más idóneo para dirigir esta operación, y lo ponen ahí y para que los alemanes tomaran fotografías. Y contratan a dos agentes del MI5. Uno era José Pujol García y otro era catalán, ¿no? Catalán, okay, Pujol, indiscutible, que su nombre clave era Garbo. Okay. Y el señor Ron Garvey, que era un polaco, que también estuvo en la operación Fortitude. Y estas operaciones eran transmisiones de comunicaciones vía radio, de documentos, para hacerle creer o distraer o crear en duda al alto mando alemán de que el desembarco iba a ser por Normandía o por Noruega o por el sur de Francia o por Italia. Wow. Entonces eso desarticula el criterio de comando operacional de los alemanes, y es un factor importante para el triunfo del día del desembarco en Normandía. Porque hasta ese momento Alemania iba ganando la guerra, sí, ¿no? Sí, por eso se necesitaba, estaba a punto ya de romper la línea de Stalingrado, por eso que Stalin le solicita un segundo frente. Al mando de la operación Overlord estuvo el general Dwight Eisenhower, un gran estratega, un gran organizador. Luego por parte fue de la idea de que se hiciera eso junto así. con Sir Bernard Montgomery, el general Omar Bradley, el almirante Sir Bertrand Ramsay, entre otros, ¿no? Y esto se empezó a planificar desde febrero de 1944 y se estimaba, como bien se dijo en la antesala, la producción. En el micro, sí. En el micro, de que esto se tenía que hacer en los primeros días de junio. Inclusive Stalin urgía que fuese en mayo, porque estaba hasta el agua hasta el cuello. Por parte de los alemanes, el comandante supremo de todo ese cuerpo del ejército occidental estaba el mariscal von Rundstedt, un oficial de la vieja guardia alemana, y estaba el mariscal Rommel, Erwin Rommel, que tenía su fama. Ahora, los dos tenían un criterio distinto. Von Rundstedt tenía pensado que el desembarco iba a ser por Normandía, por la amplitud y las características de las playas. En cambio, Rommel pensaba que el desembarco iba a ser por Calais. Entonces, es importante este criterio, esta diferencia de criterio, porque dejan una cantidad de divisiones Panzer, de tanques blindadas en Calais, y fortifican, sí, lo que llaman la muralla del Atlántico, con una cantidad de artillería, de casamatas, de minas, que está a cargo de Rommel. Pero ya en junio las condiciones climáticas, meteorológicas eran adversas. Por una parte fueron adversas porque no tenían claro las zonas de bombardeo. Y es por eso que los bombarderos que tenían que bombardear una de las playas de Normandía, las playas de Normandía se dividieron en 5 playas: Sword, Juno, Utah y Omaha. Uno conoce por las películas lo cruento que fue el desembarco en Omaha, y es porque estaban nublados los bombarderos de costa y los bombarderos aéreos no tuvieron claro el blanco, y las defensas alemanas en Omaha estuvieron casi intactas. Tenemos que hacer una pausa, profesor, pero siga nuestra audiencia allí pendiente, porque seguimos revisando este hecho histórico cuya conmemoración precisamente de sus 80 años, en todas partes del mundo. El día de hoy se está cubriendo, es el desembarco de Normandía. Pero ¿sabía usted que Venezuela tuvo algo que ver con esto? Bueno, el profesor Luis Farage D'Ángel sigue con nosotros acá en Agenda Éxitos y nos está revelando los detalles. Ya volvemos. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión.
Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento.
La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, con Albany Lozada y Unai Amelaba. Circuito Éxitos. Esto es publicidad. Bueno, ya comenzó el Caracas Design Week, se ha estado llevando a cabo durante toda esta semana.
Una semana en que la ciudad se ha vestido de diseño, innovación, creatividad. Y tú no te la puedes perder porque allí hay más de 130 locales participando con propuestas de educación, arte, cultura, gastronomía y muchísimo más. La mayoría de las actividades son gratuitas para el disfrute de todos. Busca la programación en la página web www.caracasdesign.com. Puedes hacerlo también en sus redes sociales, @CaracasDesignWeek, o busca tu mapa en los lugares participantes. Disfruta el Caracas Design Week en su segunda edición. Y hace 74 años inició una historia de tradición venezolana y es la del Central Madeirense. El supermercado que ha crecido con nosotros ha superado retos y se ha adaptado a las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que hagas tu mercado de forma online o que visites las sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Central Madeirense. Y Laboratorios Elmore tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de sus distintas marcas: Tachipirín, Tachiforte, Liolactil, Brugesin de 200 miligramos, La Farcaína, Flatoril, Tamtún, Micofentin y muchísimas más que forman parte de la familia de Elmore. Ya lo sabes, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Un estilo de vida en primera fila. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amelaba. Circuito Éxitos. 12:49 minutos del mediodía. Seguimos revisando la historia, lo que ocurrió hace exactamente 80 años, el desembarco de Normandía, pero sobre todo lo que nos parece más interesante es la presencia de Venezuela en este hecho histórico. Lo estamos haciendo con el profesor Luis Faraje D'Ángel, doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana ya en situación de retiro, investigador, docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB y presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática. Profesor Faraje, cuéntenos, ¿qué rol tuvo Venezuela allí en todo ese bochinche que nos estaba contando que durante la primera incursión el 95% de los muchachos murieron y el 5% quedó herido? Sí, en Omaha Beach, que Omaha. lo llamaban la sangrienta playa Omaha, entre 6:43 de la mañana hasta las 2 de la tarde mueren 2.400 hombres. ¿Okay? Eso representó el 94% de las fuerzas asignadas a esa playa. Y solo el 5% sobrevivió, y la mayoría de ese 5% que sobrevivió fueron los heridos que lograron evacuar. O sea, fue terrible. Cuando uno ve las pérdidas entre junio y septiembre de 1944 en las playas alemanas, según el autor Anthony Vivor, que escribió un libro sobre el día D, los aliados perdieron 200.000 hombres, los alemanes 250.000 y entre los civiles franceses casi 71.000 personas. ¿Cuál fue la participación de Venezuela, profesor? Venezuela, primeramente, o sea, lo que se conoce dentro del contexto histórico, es que Venezuela para 1944 y 1943, 1944, aportó el 78% del combustible utilizado por la mayor maquinaria bélica que se había conocido en la historia hasta ese momento, en la operación Neptune, que fue el desembarco aerotransportado. Y esto provenía de los pozos de Maracaibo, de Ojo Grande, Punta Salinas, Bachaquero y Puerto Miranda. Y esto tuvo un sacrificio, en la ocasión anterior, hablábamos sobre la operación Neuland, la operación Tierra Nueva, donde los alemanes vinieron a hundir y hacer la intersección de los buques petroleros que salían de Venezuela hacia los frentes de batalla, hacia Gran Bretaña, África del Norte. En las costas de Venezuela se hundieron 56 buques, actuaron 28 submarinos y murieron 197 marinos mercantes venezolanos. ¿Okay? Pero hay un dato anecdótico importante. De esos buques que sacaban el petróleo del lago Maracaibo, eran buques chatos, no tenían quilla, buques especialmente construidos para Venezuela. Y a raíz de la operación Dinamo, Churchill queda con el trauma de que no pudo evacuar los soldados de las playas francesas, que eran muy llanas. Y un oficial, ayudante naval de él, le dijo, mira, yo trabajé un tiempo
en Venezuela, en el lago Maracaibo, unos barcos que calaban muy poco y podíamos pasar, llegar a las costas. Hasta la Teníamos playa. 8 metros, sí, 6 metros. Entonces Churchill inmediatamente manda a requisar 4 de esos buques, que fue el Misoa, el Bachaquero, el Tasajera y el Maracaibo. Esos buques los convierten, o sea, en Irlanda, en los primeros landing ship tank, en los primeros buques de guerra anfibios que se conocen en la historia con las compuertas en la proa. Los utiliza la Royal Navy en el desembarco de Anzio, de Salerno, de Sicilia, etcétera. Y estos barcos, de estos 4 barcos, 3 estuvieron en la playa de Normandía. Okay. Wow. Okay. O sea, esas imágenes que uno suele ver en las películas, que llega el barco directamente hasta la arena, se abren las compuertas Sí, no, y pero salen un los barco soldados, grande, eran sí, barcos sí. grandes, eran Exacto. Eran o por venezolanos. lo menos modelos Sí, como los venezolanos. salían los tanques y los camiones de insumos y suministros, y ellos están en la playa Gold, Juno y en la playa Sword. ¿Okay? Esos barcos eran los clase Maracaibo, y bueno, en cierta forma Venezuela estuvo presente. Claro. También hay un dato interesante, que es anecdótico, que cuando hablamos de la operación Bodyguard o de la operación Fortitude, de estos espías, dobles agentes que engañaron a Hitler, sobre todo el espía que engañó a Hitler, que era de confianza de Hitler, que le manda la información falsa que el desembarco iba a ser por Calais, se llamaba Juan Puyol García, un vasco. Uh-huh. Catalán. Catalán. Entonces, este señor, como estuvo en ambos bandos, él se desaparece, él finge su muerte y se escapa y no se sabe nada, y el señor se viene a vivir a Choroní. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda y en la vida y en el mar la vida es más sabrosa. Exacto. Okay, hace 10 años, en los 70 aniversarios, eso nos lo cuenta el hijo de Juan Puyol, estaban muy tranquilos en Choroní y llegan unos delegados de la corona británica, del MI6. Y ¿usted aquí vive el señor Puyol? Sí. Y él dice, estos son tipos extraños, estos son tipos de película. No, es que necesitamos hablar con su papá. Y todo el mundo, bueno, papá, ¿en qué lío te metiste? Y no, era que la reina de Isabel quería condecorar a Puyol por su mérito, y el tipo se había desaparecido y le pagan el viaje y lo condecoran, como ustedes ven en la imagen, y él se hace ciudadano, o sea, ya era ciudadano venezolano, vivía en Choroní. ¿Dónde puede la audiencia ver esas imágenes, profesor? Mira, hay sitios en internet, uno pone Juan Puyol García o Garbo, que era el nombre clave de él, y está la historia. O sea, en internet se consigue bastante para información. que vean Pero entonces foto, los ingleses sí sabían que él estaba en Venezuela, o lo fueron descubriendo. Después desde 1945 hasta hace 10 años, estuvieron investigando dónde se había escondido Garbo. Claro. ¿Okay? Hay otro dato anecdótico, también dentro del contexto de la Operación Neptuno. Hubo desembarcos aerotransportados de los paracaidistas en Cherburgo y en la zona de Caen. En la zona de Caen fue la 6ª División Aerotransportada Británica, pero en Cherburgo desembarcan los americanos, la 82ª División, y los aviones clásicos, o los aviones que utilizaron para lanzar los paracaidistas, eran los C-47. Y en Venezuela, en el Museo del Transporte, existe el avión C-47 Douglas, siglas lleve Oscar Mike Charlie 1, que lanzó paracaidistas en la madrugada del 6 de junio, y eso es una reminiscencia que ¿Y siempre fue avión militar, o en algún momento no, luego pasaron a ser de una línea aérea comercial? Esos aviones eran muy nobles, muy versátiles, y esos aviones se utilizaron luego para establecer líneas comerciales, transportes, etc. ¿Y ese avión está identificado como uno de los que participó allí en la desembarco de Normandía? Y hace 10 años se conversó, dio una conferencia, el copiloto, que era el último que quedaba vivo. Y bueno, las consecuencias del día de... Hombres sí no fueron, digamos, tropa venezolana no participaron, soldados esos no llegaron a participar. Que yo conozca, no puedo emitir juicio de valor. Yo estoy refiriendo la información que yo conozco, que conecta a Venezuela, aparte del petróleo, del combustible, ciertos elementos históricos, anecdóticos, que conecta Venezuela con el día de, que son pocos conocidos por la generalidad de la opinión. Así es. Qué curioso. Bueno, interesantísimo, profesor. Siempre es un placer escucharlo, y que además, bueno, no solamente aprende la audiencia, ¿no? Sino que aprendemos nosotros también con estos cuentos, estas anécdotas y muchísimas gracias por la información tan invitación. interesante. No, siempre Gracias. las puertas abiertas.
El tiempo se nos fue, señor. Se nos fue, sí, señor, y le agradecemos al profesor Luis Faraje D'Ángel, doctor en historia, que haya venido acá a Agenda Éxito nuevamente y lo seguiremos invitando, doctor. Sí, señor. Bueno, por eso nos despedimos con este tema. Bye, bye, bye. De NSYNC. De NSYNC, una de las canciones top del año 2000. Con ella nos despedimos y bueno, lo hacemos como cada día, agradeciendo que nos hayan acompañado durante estas 2 horas, agradeciendo al equipo de producción que hizo posible el programa y desde luego también agradeciendo a nuestros anunciantes. En Inter, la fibra de Inter siempre te da más. Con la promoción del Día del Padre.